No podemos llegar, hermano, deme las lecciones y cuando usted va a dar la clase, pastor, fui a dar la clase y me encontré con esta palabra y me preguntaron y no supe qué hacer. Dije esto, hermano, eso no es lo que significa la palabra ahí. Es esto. ¿Te das cuenta que es necesario aprender? Es necesario estar en un grupo básico, es necesario dejarse enseñar por otro que me está enseñando la palabra de Dios y luego yo enseñar también a otro. Pablo lo está demandando, Pablo estaba preocupado por esto. Y segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, todos los conocen, pero escucha esto. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta correctamente la palabra de verdad. Versión Nueva Internacional. Interpreta rectamente la palabra de verdad. Pero antes de eso le dice, procura presentarte a Dios. ¿Estás seguro que estás preparado? ¿Estás seguro que has hecho lo correcto? ¿Estás seguro que has enseñado lo correcto? Para presentarte a Dios como un obrero aprobado. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Jehová como obrero aprobado. Al principio te dije, si le preguntamos a Dios en qué le hemos sido fiel, nos quedamos callados. Y cuando leí esta porción, me imagino que Pablo le estaba diciendo lo mismo. Hey, piensa antes de presentarte a Dios. Pregúntale a ver si en qué le has sido fiel. Y es interesante que el requisito era haber interpretado en este punto rectamente la palabra de Dios. Y cuando hablo de interpretar correctamente la palabra de Dios, se está hablando no solo con palabras, sino con hechos. Hay dos cosas tremendas, no solo con palabras, porque es fácil predicar el evangelio del Señor, pero cuán difícil es practicarlo en mi vida. Qué difícil es vivirlo. Qué difícil es decir, Señor, quiero serte fiel en la palabra, quiero guardarla yo primero y después decirle a otros que la guarde. Qué difícil. ¿Ok? Y dice Tito capítulo 9, capítulo 1, versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Fíjate, Tito había sido también enseñado por Pablo. Pablo estaba seguro que él iba a enseñar buena doctrina, exhortar a otros y aún convencer a aquellos que contradicen lo que te he enseñado y lo que has aprendido de la palabra de Dios. Entonces Dios no nos está enviando a pelear, no nos está enviando a contender con nadie, pero sí nos está enviando a enseñarle aún a aquellos que están errados en la palabra de Dios para que ellos se convenzan de lo que la palabra de Dios dice realmente. Pero está hablando la palabra de Dios con una sana doctrina. Es triste ver a alguien dentro de la iglesia y de pronto lo vemos en otra iglesia. No, me fui porque allá no hay el mover del Espíritu Santo. No se está dejando llevar por la palabra. Es triste escuchar eso. Pero Tito está recibiendo unas instrucciones de Pablo y le dice estas cosas. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Luego dice el capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si algo no estás de acuerdo, si algo no entiendes con claridad, no, mejor que no lo enseñes. Prepárate bien y luego lo enseñas. Porque yo quiero que estés preparado. Porque hay tiempos difíciles donde la gente cree muchas cosas, pero la gente necesita creer lo que realmente necesita creer, que es del Señor Jesucristo, el cual vino a morir por ello y vino a darnos salvación. De eso necesita escuchar las personas. No de cualquier fábula que hombre quiera decir por la calle, sino de lo que quiere decir la palabra de Dios. Para eso te he puesto, Tito. Persiste en esto y serás un buen ministro también, como le he dicho a Timoteo. ¿Ok? Entonces, viendo esto,
vemos lo que el Señor exige. El requisito de Dios es serle fiel a la palabra, en la palabra de Dios, tanto en guardarla como en enseñarla. En segundo lugar, el Señor requiere de siervos fieles en las ofrendas y diezmo. Y sabes, el Señor requiere aquí también fidelidad. Y mucha también necesita de esto. Porque no solamente es fiel en un mandato de Dios, debemos serle fiel en todo lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Ok, estamos en lo cierto. Dice, serle fiel en la ofrenda y en los diezmos. La ofrenda se da voluntariamente. Vamos a busca ahí en tu Biblia, 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Dice de la siguiente manera: cada uno dé como propuso en su corazón. Está hablando acá de que cada uno dé como propuso en su corazón. Yo no sé qué has propuesto tú en tu corazón hoy, cuando saliste de tu casa. Yo no sé si ya viniste preparado, si ya tú dijiste en tu tiempo con Dios, Señor, hoy decidí entregarte esta ofrenda a ti. De tanto. Y no estoy hablando de monto. ¿Ok? Es lo que tú propongas en tu corazón. Dice acá, cada uno dé como propuso en su corazón. Está hablando específicamente de la ofrenda. No está hablando de porcentajes. ¿Ok? Pero está hablando que cada uno dé como propuso en su corazón. Ya tú y yo tuvimos que llegar acá y proponer mi corazón a traer lo que yo propuse allá en el secreto. O acostumbras a meter lo más pesado por acá, o acostumbras a meter lo más liviano por acá. Esto es de Dios y esto es mío. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decirte con esto, que el Señor también requiere fidelidad en esto, porque esto es un mandato de Dios. Y mire lo que dice más adelante: no con tristeza. Cuando vayas a darle a Dios algo, no se lo des con tristeza, con dolor, dáselo, porque ya propusiste en tu corazón darle algo a Dios. Solamente cuando tú vas a sacar tu ofrenda, escucha esto y dice: esta ofrenda es para mi Dios, porque Él ha sido fiel conmigo. Ofrendó un hombre para morir por mí, el cual no tiene precio. Señor, este billete no debo dártelo. Te voy a dar uno más grande, Señor. Porque ni este va a alcanzar el precio que tú pagaste por mí. Y no quiero manipularte con esto, pero hay que ser fiel también al Señor con las ofrendas también. Cuando se habla de ofrenda hay que serle fiel al Señor también con esto. Señor, yo soy fiel, voy al lunes, envío a mis hijos al club bíblico, envío a mis niños a los sectores en las escuelas bíblicas, los más pequeños, voy al culto dominical, algunas veces vengo a las guerreras y para ustedes contar, soy fiel, Señor. Pero Dios requiere fidelidad en todas las cosas que Él ha dicho en su palabra. Luego dice más adelante, no por necesidad, tampoco vas a dar por necesidad. Señor, tu palabra dice que si te doy tanto, tú lo multiplicarás. Y necesito el doble para esto. No es así tampoco. No lo des por eso. Luego dice, porque Dios ama al dador alegre. ¿Te fijas? Y no estoy hablando de cuánto tú tienes que dar hoy, o pasado mañana, o cuando se colecten las ofrendas en la iglesia. Estoy hablando que Dios necesita de hombres y mujeres fieles también en esto, en lo que es ofrenda. Que ellos ya tengan en su corazón lo que Dios quiere recibir de nosotros. Pero que vengamos con alegría, que cuando se diga vamos a colectar las ofrendas, todos brinquemos al alfolí, porque siento gozo en darlo. No importa cuánto des. No te sientas triste porque de pronto ves al hermano de tu lado y da más que tú. No te sientas triste por eso. Porque si tú propusiste en tu corazón darle tanto al Señor, el Señor se va a alegrar por lo que tú le des. Porque si el Señor ve gozo en tu corazón, en darle eso, Él se va a gozar también con eso. Porque el Señor no te está pidiendo tanto. Simplemente aquel que propuso en su corazón darme tanto, está bien, pero no lo dé con tristeza ni por necesidad, délo con alegría y con gozo. No importa cuánto des tu vecino, no importa lo que él dé. De pronto él tiene menos que tú y lo está dando para alardear.
pero yo quiero que tú seas sincero conmigo porque requiere fidelidad a mí. Si tú propusiste eso, ¿qué importa? Yo lo recibo con gozo, porque tú lo estás dando con gozo también. ¿Ok? Luego vamos a leer Lucas capítulo 21. Esta porción de la palabra me gusta mucho, porque dice de la siguiente manera. Escucha esto. Levantando los ojos, vi a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Ok, 2 blancas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Y habían ricos en ese lugar. Y mira lo que dice más adelante. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios todo lo que les sobraba, todo lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Pero si tú ves el contexto original, los hombres sobrepasaron la ofrenda de esta mujer en mucho, pero Dios no le agradó esa ofrenda. ¿Por qué no le agradó? Porque estos hombres, Señor, me sobra esto, ten acá. Esto es lo que me sobró de esta mesada y ten acá, Señor, para ti. Si el Señor hubiese actuado así con nosotros en el momento de sacrificar a su Hijo, no hubiese sacrificado a Jesús. ¿Te fijas? Dios también requiere fidelidad. Esta mujer echó simplemente 2 blancas. Era prácticamente nada comparado a estos hombres. Pero Dios dice, esta mujer echó todo cuanto tenía. No le importó su necesidad. Simplemente vino a agradarme con su ofrenda. Y la dio con gozo y alegría. No pensando qué iba a comer luego después que echaba esas 2 blancas. Pero con esto no quiero decirte que tú traigas tu quincena y las desbordes acá. Si tú quieres, échala. Pero quiero decirte y resaltar que Dios demanda que tú seas fiel acá también, en la ofrenda. Que des con alegría y con gozo. Que nos des para recibir algo a cambio. Ya tú has recibido y yo he recibido mucho del Señor. Y si te preguntara nuevamente en qué el Señor ha sido fiel en tu vida, pasaríamos el servicio entero. Entonces, ¿qué vamos a esperar de Dios si ya Él sigue dándonos? Día a día nos sigue bendiciendo, nos sigue dando. Pero Dios requiere fidelidad también en las ofrendas. Ok, no seamos como estos fariseos, como estos hombres que echan de lo que les sobra al Señor. El Señor no quiere sobra, el Señor quiere lo mejor de nuestra vida, aun cuando vamos a ofrendar. Y no importa cuánto eches, pero que esa ofrenda venga con gozo y alegría al Señor. Ok, voy a hablar ahora del diezmo. Se da con gozo y humildad. Ahora aquí voy a forjarme un poco más, por aquí hablamos de porcentaje y aquí el Señor no está negociando lo que tú propongas en tu corazón. Aquí el Señor dice, la 10ª parte apartarás para mí. Aquí no hay opciones y puedo hablarte con libertad. No sé cuánto es tu mesada, cuánto es tu salario, pero aquí no es negociable esto. Y sabes, el diezmo tampoco se da por cuanto tú ganas. Sé que hay gente acá en la iglesia que no trabaja y trae sus diezmos fielmente. Y no trabaja, pero a veces entendemos que aquel que trabaja, aquel que tiene un salario fijo, es aquel que va a diezmar o darle la 10ª parte al Señor. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice acá. Vamos a leer Lucas. Te dice que el diezmo se da con gozo y no con humildad. Perdón, con gozo y humildad. Dice Lucas capítulo 18, versículo 11 en adelante.
el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo